Que no hay como un protocolo de entrada en la enfermedad, de saber qué es la enfermedad de las 1000 caras, que te sientes un poco perdido. He encontrado un montón de gente con esclerosis múltiple, más de lo que parece. Esto que dices que cojeas y ves por la calle y ves a gente que cojea. Crearía un grupo de propios pacientes, poco estilo paciente activo, dentro de la asociación para recurrir a ellos. La mayoría de nuevos diagnosticados no tenemos reconocida la discapacidad, entonces no estamos cubiertos, no tenemos acceso a los recursos que tiene la gente con discapacidad, como rehabilitación, como apoyo psicológico, como apoyo cognitivo, información sobre todo de qué tenemos que hacer para mantener una vida activa. Cuando les dan el diagnóstico, para ellos es un shock. Llegan personas en una situación muy vulnerable y diría que lo que más les cambia es sentirse que pueden expresar, tanto con la trabajadora social como conmigo, pues cómo se sienten. Yo, por ejemplo, trabajo mucho ayudándoles a identificar qué factores hay en su vida que les generan estrés o estados emocionales intensos, y ayudamos a identificar mucho cuáles son los estados emocionales que se correlacionan con brotes o con momentos en que su salud se ve un poquito más empeorada, ¿no? Ayudamos a identificar qué relación hay entre la parte emocional y la parte física para poder trabajar un poco a nivel preventivo, a nivel protector. Porque a veces basta con que te escuchen para que tú ya todo ese miedo se relaje y veas que es una cosa normal, porque al ser la enfermedad de las 1000 caras, a veces no sabes por dónde tienes que tirar.